Propongo un cambio de tema. Nos vamos a referir a un caso ocurrido en el Valle de Uco, donde perdió la vida una niña de 5 años afectada por una varicela. Un caso bastante particular del que vamos a brindar detalles y, por supuesto, vamos a contar con la palabra de un profesional. Sumamos a Roxana Lopresti para esta nota. Roxana, buen día. Hola, Ceci, ¿qué tal? Buen día. Y saludamos al doctor Rubén Serchay, que es director de epidemiología. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, esto que vos decías, una nena de 5 años que murió el viernes pasado se le complicó la varicela. La madre dio su testimonio y te parece que la escuchemos para ver cuáles son los fundamentos que esgrime la mamá. Julia el día domingo manifestó dolor de cabeza y en la noche fiebre. Entonces el lunes a la mañana la traemos a la guardia, no me acuerdo bien el horario, y la traemos. Y la doctora que me la ve, la pediatra de guardia, me la diagnostica varicela. Me le da, no me acuerdo bien el nombre del remedio, pero es para que no le pique, para que no le dé tanta picazón, y que le diera ibuprofeno. Y que no dejáramos que se rascara, todo eso. Bueno, la niña evoluciona con las ronchitas. El día viernes la niña sigue con fiebre permanente. El día viernes la traemos de vuelta porque se había rascado una de las ampollitas, se le reventó y se le había hecho una infección. Sabemos que el Ministerio de Salud de la provincia está muy preocupado, doctor Serchay, por esta situación. Los padres están denunciando mala praxis porque, bueno, la nena comenzó con toda esta complicación el domingo, la enviaron al hospital Tagarelli de Eugenio Bustos y ahí el pediatra le diagnosticó la varicela. Se fue complicando, como decía la mamá, durante la semana y el viernes por la tarde finalmente fallece porque el cuadro, como usted decía, se complicó por una infección. Ahí, como decíamos, los padres están denunciando una mala praxis por parte del pediatra que la atendió. Estamos hablando de la atención primaria. Estos casos que llegan a la muerte, desde luego, son los menos frecuentes. Usted dirá, bueno, yo tuve una varicela, evolucionó de tal forma, o mi hijo. Pero nos preguntamos, ¿por qué puede ocurrir, terminar en un deceso, una enfermedad de estas características, doctor? Claro, si bien la varicela es muy contagiosa, lo sabemos, y es muy poco común esto que ocurra la muerte. Antes de hablar con el doctor, Ceci, te comparto que escuchemos los fundamentos judiciales por parte de la abogada de la familia, porque ayer se abrió un expediente para investigar la actuación del pediatra que la atendió en forma primera. El del diagnóstico. El del diagnóstico, para ver, bueno, de qué forma se puede investigar esta situación, porque ellos están aduciendo que existió una mala praxis. Escuchamos a la abogada de la familia. No fue atendida como debería haber sido atendida en un hospital público. Lejos de eso, concurrió en 2 oportunidades sus papás manifestando que la niña seguía mal, que lejos de avanzar en el cuadro que se le había diagnosticado una eruptiva, no mejoraba. Nunca se le pidió la libreta de salud, ni se le dio razón a lo que sus padres manifestaban en cuanto a lo que la menor padecía. En ningún momento le tomaron ni siquiera un análisis, no verificaron que la niña tenía las vacunas colocadas, incluso lo que se pone para reforzar esta situación. No se le hizo lugar a nada de lo que decía la madre, no se la internó, no se la trasladó, no se tomó ninguna medida al respecto. Y luego dicen que se trata de un virus del cual no especifican mayores datos. Bien, bueno, ahí está la investigación judicial y también el Ministerio de Salud obviamente está realizando su investigación propia para ver si se cumplieron todos los procedimientos médicos en cuanto al tratamiento de esta enfermedad. Que se puede complicar, como decíamos recién, se puede complicar en muy raros casos, pero los papás que nos están escuchando obviamente causa preocupación, doctor. ¿Cuándo se complica la varicela? Bueno, la varicela, como bien decían ustedes, es una enfermedad común, muy contagiosa y en la gran mayoría de los casos de evolución favorable, a veces con tratamiento o sin tratamiento. El problema radica que en muy poquita proporción pueden aparecer complicaciones. Estas, las más frecuentes, son infecciones agregadas. Nosotros sabemos que la piel constituye la primer barrera defensiva, es una barrera física. Nosotros portamos gérmenes que habitualmente pasan desapercibidos, no nos enferman, pero cuando hay una interrupción en la continuidad de la piel, ese germen puede penetrar.
La varicela, al ocasionar lesiones de tipo vesículas, que son como pequeñas ampollitas que pican, la persona tiende a rascarse, se lastima la piel y allí puede ser la vía de entrada de estos gérmenes. Son bacterias, generalmente las dos bacterias que están contaminando este tipo de lesiones son Streptococcus o Staphylococcus, y tienen la potencialidad que si se diseminan por vía sanguínea pueden llegar a formas graves de enfermedad, que es lo que se llama una sepsis bacteriana o una septicemia, y allí sí está en grave riesgo la vida de la persona. Nosotros decimos que es poco frecuente que una persona se muera por varicela. En el país, ¿cuántos casos ocurren de estas características? Por año se notifican entre 20, 30 casos de los cientos de miles de casos de varicela que hay. O sea, si uno esto lo saca en estadísticas, a lo mejor hay un caso cada 100.000 casos de varicela que llega a complicarse y producir la muerte. Por lo tanto, decimos, es muy poco frecuente. Lamentablemente, cuando se produce, genera todo este movimiento y esta falta, digamos, de explicación. ¿Por qué una enfermedad eruptiva de la infancia que uno considera benigna lleva a este desenlace? Ahora, ¿la evolución hacia la fatalidad, hacia el deceso de la pequeña, se puede dar en tan pocos días, doctor? En realidad, no son tan pocos días. Ella, por lo que dice el relato materno, comenzó casi una semana antes, un domingo, dice, la llevan no sé si el lunes, y ahí le hacen el diagnóstico correctamente, le dan algún elemento que seguramente antibióticos ha sido... le dan. Claro, en realidad la primera consulta parece que le dice la mamá que le dieron algo para que no le picara, y antitérmicos, que es lo que habitualmente uno hace. Hay que hacer una recomendación, que seguramente la médica que lo vio le debe haber hecho, del baño diario, porque hay otro mito, que es que cuando tienen varicela no hay que bañarlos, y es un error, porque nosotros a través del bañado higiénico eliminamos los gérmenes que puedan estar contaminando. O sea que eso es fundamental, el baño diario. Y después de pasado unos días, la varicela en general, la evolución esperada, es que al segundo o tercer día ya deje de tener fiebre. O sea, el cuadro aparece bruscamente, tiene 1 o 2, 3 brotes, a lo mejor de esas vesículas, y luego la fiebre empieza a descender. Uno de los signos de alerta es que la fiebre se prolongue más de la cuenta o que reaparezca después de haber cedido. Esos son signos que a uno lo alertan. Esta señora cuenta que ella notó en alguna parte del cuerpo que ya había alguna pequeña infección. Allí consulta nuevamente, el médico detecta eso y le da un antibiótico. ¿Cuál es el problema? Que si la infección se queda localizada con el antibiótico por vía oral, estamos bien y seguramente queda ahí. El problema es que si la infección se generaliza, allí ya el cuadro es mucho más grave, requiere a lo mejor la internación e incluso hay casos que requiere hasta terapia intensiva, porque si hace una septicemia o una sepsis, ya el paciente debe ser manejado incluso en terapia intensiva. Son casos raros, pero seguro, esto puede pasar. Pero se puede dar. Puede pasar. Reforzando a lo que usted decía, los síntomas, y lo vemos en la pantalla, en estas placas, a lo cual a usted hacía referencia, para reforzar, para que los padres presten atención los síntomas para ir al médico inmediatamente. Y ahí lo vemos. Nosotros observamos que los síntomas típicos pueden comenzar a manifestarse 1 o 2 días antes del sarpullido, que incluye la fiebre, como usted decía, más o menos, ¿cuántos grados de fiebre? 38. No, es variable, puede haber cuadros de poca fiebre, puede llegar a ser fiebre elevada, en algunos casos hay chicos que hasta tienen convulsiones. Cansancio, falta de apetito, dolor de cabeza. Bueno, usted hablaba de este sarpullido. Muchas veces causa mucha picazón. Algunos padres le colocan a sus hijos un poco de talco. ¿Esto está bien? No, para atenuar un poco esa picazón. Justamente es una medida también que se desaconseja. Todo aquello de uso local no se aconseja. Y el famoso talco mentolado... Le iba a decir, porque recuerdo en mi infancia cuando sufrí la enfermedad, talco mentolado. Es típico, la gente lo sigue usando, pero esto lo que hace es, la vesícula cuando se rompe libera un poco de líquido, el talco se pega, hace como una costrita, y por ahí abajo genera todavía más facilidad para que se meta un germen. Por lo tanto, es una medida que no se aconseja. Como tampoco se aconseja ya ponerle cremas locales. Sí se da por vía oral un antihistamínico para que no pique y, por supuesto, si tiene fiebre se le da antitérmicos. Y reitero, el baño higiénico diario con agua, jabón blanco, porque eso también disminuye el riesgo de que los gérmenes penetren. Y otra cosa que llamó mucho la atención en la nota que escuchábamos recién, el tema de las vacunas. Aquí decía la abogada que tenía las vacunas la criatura. ¿Cuál es la efectividad de la vacunación entonces contra la varicela?
Bueno, nosotros estamos hablando, digamos, a través de información indirecta, no sabemos, habría que ver la historia clínica y leer el carnet de vacunas de la nena. Si tenía todas las vacunas de calendario, por la edad de la nena, en esa época todavía no estaba en calendario la vacuna de varicela, porque la vacuna de varicela se comienza a colocar a partir de enero del año 2015. Ajá. Entonces, es probable, salvo que esta chiquita la hubiera recibido en forma privada, que ella sí tuviera todas las vacunas acorde a su edad, pero que a lo mejor todavía no gozaba del beneficio de la vacuna de varicela que se incorpora posteriormente. Entonces, si no estaba vacunada, directamente la varicela la podía padecer. Si hubiera estado vacunada, la vacuna de varicela tiene una eficacia con la primera dosis de alrededor de 70-80%. Quiere decir que no va a ser la enfermedad entre un 70-80%, pero quedaría un 30 o un 20% que la va a hacer la enfermedad lo mismo, pero en general es más leve. Claro. Si uno quisiera disminuir ya la posibilidad de que enferme, habría que aplicar una segunda dosis. Por eso, los países que llevan más años con la vacuna incorporada al calendario tienen 2 dosis. La primera al año de edad o entre el año y los 15 meses y una segunda dosis al ingreso escolar, que sería un esquema similar como nosotros usamos con la triple vírica, que es para sarampión, rubiola y paperas. Con 2 dosis, allí sí, la posibilidad de que se enferme es prácticamente nula. Doctor, en este caso, teniendo en cuenta lo que ha dicho la madre, la consideración, lo que ha dicho también la abogada, desde el Ministerio de Salud y desde el área que a usted le corresponde, recomiendan que se visite a la familia. Digo, esto ya está judicializado, pero si hay hermanitos, la varicela es muy contagiosa y esta terminó del peor modo. ¿Cómo se trabaja con la familia? No, en este caso, lamentablemente, simplemente uno puede dar explicaciones, tratar de aclarar la situación, pero para la familia es irreparable. La muerte de un hijo no tiene, digamos, consuelo. Lo que sí puede hacer uno es las recomendaciones y los cuidados al resto, porque seguramente si hay otros chiquitos se van a contagiar si no están vacunados. Claro, las medidas en realidad son las mismas que para como actuaron. Acá, lamentablemente, yo creo que se han juntado una serie, claro, una serie de imprevistos, porque no sé, yo, claro, no tengo elementos para decir si ha habido o no mala praxis. Lo más probable es que no haya mala praxis, sino que haya sido una evolución inesperada. Se juntan varios factores, estado de inmunidad de la persona, aspectos nutricionales, y el riesgo de complicación que está presente. Si bien es bajo, está presente. Yo diría que los cuidados son siempre los mismos. Si uno puede evitar el contacto con una persona enferma, hay que evitarlo, porque eso de que se hacía antes, que ya que está enfermo pongamos al lado a los hermanitos para que se contagien. Sí, y ya nos olvidamos. Claro, eso ya no se aconseja, por supuesto. Si uno tiene la posibilidad, si no ha padecido la enfermedad, de vacunarse, hay que hacerlo. Y en el peor de los casos, si ya aparece la enfermedad, las medidas de cuidado, que son las que hablábamos, el baño, los cuidados para que no se infecte, y si aparece algún signo de alarma, como es, dijimos, la persistencia de la fiebre de más allá de 3 días, la reemergencia de fiebre una vez que había cedido, o la aparición en piel de alguna lesión que toma características como puede ser enrojecimiento, que nosotros llamamos un eritema alrededor de algunas de las vesículas o de las costras, eso hay que consultar rápidamente, porque si todavía logramos tratar una infección localizada, el riesgo es menor. Si ya la infección se ha generalizado, yo he tenido casos en mi consultorio de que ha requerido un paciente, lo tengo presente hace muchos años, requirió 7 días de terapia intensiva, estuvimos todos asustados, desde los familiares como yo y el equipo que la trató, estuvo internado en el NOTI, me acuerdo porque fue para fin de año, le tocó pasar Navidad y 1 de año internado en terapia intensiva a la criatura. Por suerte ahí salió adelante, el tratamiento fue efectivo, pero estuvimos al borde de complicaciones severas. Los niños menores de 10 años son los más vulnerables. En realidad le puede pasar esto a cualquiera. A cualquiera. Es más, a veces hacen forma de varicela grave a medida que aumenta la edad. Tal es así que cuando da en la adolescencia o en adultos, a veces son cuadros más severos. E incluso puede pasar que dé durante un embarazo. Y allí incluso está el riesgo de que afecte al bebé
o incluso cuando es en los estadios finales del embarazo, cuando a la mamá le faltan más o menos 5 días para tener familia, o recién tiene familia y justo aparece una varicela, el riesgo para el recién nacido es altísimo. Se habla de hasta el 30% de mortalidad. Así que fíjese cuántas variables uno debe tener en cuenta para una enfermedad que aparentemente es tan sencilla. Bueno, la prevención es la vacuna. Nosotros sabemos que ya está en el calendario. Y las personas que se quieran vacunar de más grande, teniendo en cuenta que usted está diciendo que en la adolescencia puede dar y en peor de los casos. Por supuesto, como es una enfermedad tan frecuente, cuando uno le pregunta a la persona si ha tenido varicela y nos dicen sí, que está clara la referencia, ya se considera que es inmune. Ajá. Ahora, si uno dice no sé si la he tenido, hay un análisis que se determina que son anticuerpos para la varicela. Si eso da positivo, no hace falta vacunarse. Si dan negativos, hay que vacunarse. Y en el adulto se recomienda que sean 2 dosis. O sea, una primera dosis y pasado más o menos unos 3 meses, una segunda dosis. Con eso ya aseguramos la inmunidad. Reiteremos, para las madres, fundamentalmente para las más jóvenes, está en el calendario. Exactamente, a partir del año 2015 se incorporó al calendario y ahora todos los chiquitos cuando cumplen los 15 meses deben recibir la vacuna para la varicela. Y si lo quieren hacer también lo pueden hacer en forma privada, vacunándose. Claro, fuera de la Fuera edad de que la le edad. toca, ahora ya estamos por suerte con eso, pero ha habido chicos de mayor edad que no han sido alcanzados por esta medida, por supuesto que lo pueden hacer a título privado también. Claro. Siempre hay que consultar al médico pediatra que los va a orientar, porque a veces la persona ya ha tenido la enfermedad y no tiene sentido volverlo a vacunar. Exacto. Tal Pero cual. vacunar siempre es muy importante, ¿eh? Tal Lo cual. reiteramos ahora que se está hablando de cierta moda, entre comillas, de no vacunar a las criaturas. Grupos antivacunas que no hay Claro. que darle bolillas, decía esto, sino hay que prestarle atención a lo que nos dicen, porque las vacunas son fundamentales, para algo están, Por para supuesto. prevenir enfermedades. Y es la medida que ha tenido más impacto en la mortalidad a nivel mundial. Bueno, ¿cuántas duda. enfermedades se han erradicado por las Por vacunas? supuesto. Hasta aquí llegamos, Muchísimo. ¿no? Así es. Hasta aquí llegó la humanidad gracias a las vacunas. Doctor, gracias, Muy gracias bien, Roxana. muy bien, sí. Gracias. Interesante.